La fotografía, al igual que cualquier otra actividad humana, tiene sus mitos, sus leyendas, que la edulcoran o que la meten en huecos un poco lúgubres, tristes a veces, pero es así. Son actividades esencialmente humanas y pues todos tienen sus mitos y sus leyendas. Hoy vamos a dedicarnos de manera pedagógica a hablar de 10 de los mitos de la fotografía más extendidos a lo largo de los tiempos. ¿Qué tal amigos? Sean todos cordialmente bienvenidos. Mi nombre es Alberto Subero y esto es El Mundo de Saras. Mito número 1. Es la cámara. El primer mito, que es un mito muy extendido, y de hecho hay una leyenda por ahí que florece, una leyenda sobre el indio y la flecha. El indio sería la persona, el usuario, y la flecha obviamente sería la cámara, ¿no? Entonces hay una discusión bizantina sobre que si es la flecha o si es el indio. Yo a ese respecto asumo una posición intermedia. Yo digo que ni la flecha ni el indio, ¿no? Porque de nada sirve alguien que tenga un super maquinón y que no sepa qué hacer con ella, que no tenga formación, que no conozca su equipo y toda esa serie de cosas. No sirve prácticamente de nada. Y por otro lado, una persona que tenga buenos conocimientos, una base sólida del oficio, en este caso de la fotografía, y que conozca relativamente bien el equipo con el que está capturando. Fíjense que ni siquiera estamos hablando de la calidad per se del equipo, sino que se conozcan bien, que el fotógrafo conozca bien el equipo con el que está trabajando, puede lograr excelentes resultados. Así que ese es el primer mito. En realidad no es la cámara, es la cámara y el usuario trabajando de manera coordinada y conociéndose. Mito número 2. Full frame es lo máximo. El segundo mito es un mito muy extendido y que se ha aprovechado mucho de manera comercial, y es el tema que tiene que ver con el tamaño de los sensores. Como ustedes ya saben, porque lo hemos mencionado en anteriores videos que pueden ver en el canal, hay una guerra de lo que se conoce como guerra de los sensores full frame, que trata de inducir a todo el mundo a adquirir cámaras full frame. Bueno, como comentamos antes, no es cierto que se necesiten cámaras full frame para hacer buena fotografía. Con cualquier tamaño de sensor se pueden hacer excelentes fotografías, y lo comentaba en un anterior video. Es curioso porque mucha gente que critica los sensores pequeños, como el micro 4 tercios por ejemplo, alaba las fotos tomadas por sus celulares que tienen sensores más pequeños todavía. Entonces esas son las paradojas que se dan. Pero sí, hay una guerra comercial y la cosa ha llegado al extremo. Ya no se dice, pero queda como latente, ¿no? Es la mitología, es lo que se va repitiendo. Bueno, si no tienes una cámara full frame no eres nada, no eres fotógrafo, tus fotografías valen menos, tus fotografías no tienen calidad artística, y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Si bien es cierto que las cámaras full frame pueden ofrecer ciertas especificaciones técnicas que en algún tipo de fotografía pueden ser interesantes, por ejemplo, si estamos haciendo paisajes, evidentemente un gran angular es un gran angular. Si usted coloca un 14 milímetros, un 10 milímetros o un 8 milímetros, eso es lo que va a tener, 8 milímetros. Mientras que en una cámara con recorte puede tener, si coloco un 8, puede tener un 12, si es micro 4 tercios, un 16, se multiplica por el factor de recorte de la cámara. Eso que aparentemente puede ser una desventaja en la parte angular, si nos vamos a los teles, puede ser una gran ventaja, porque por ejemplo, si usted coloca un teles de 200 en una cámara con recorte, automáticamente se le convierte en un 300 milímetros. Entonces eso ahí puede ser una ventaja interesante. Mito número 3. Un buen bokeh solo es posible con full frame. El otro tema son los temas asociados a el bokeh, el desenfoque, esa carrera por el bokeh que hay en la fotografía ahora. No sé, son temas que agarra la fotografía, el tema del desenfoque y todo eso. Sí, es verdad, pero
no es menos cierto que si tienes una óptica de buena construcción, que tengas un formato recortado y una óptica luminosa, puedes lograr también desenfoques interesantes. O sea, no, como argumento es muy débil, se cae solo. Entonces ese es otro de los grandes mitos de la fotografía. Mito número 4. Solo se debe disparar en manual. El siguiente mito es un mito muy extendido, muy extendido. Que se debe disparar solo en manual. Es decir, las cámaras tienen una ruedita de control donde uno tiene prioridades a la apertura, prioridad a la velocidad, tienes manual, tienes automático, tienes un botoncito que se llama P, que es semi-automático, casi completamente automático. Incluso las modernas complementan el automatismo con una rueda dedicada al auto ISO, para que el ISO se regule automáticamente en un rango que uno previamente establece, que es una funcionalidad que puede ser muy útil en ciertas circunstancias. Bueno, este es un mito muy extendido y que no tiene justificación alguna, porque en primer lugar todos esos modos están ahí porque en alguna circunstancia van a ser necesarios, en primer lugar. En segundo lugar, está el caso, por ejemplo, de las personas especializadas. Hablamos, por ejemplo, de los fotoperiodistas. Los fotoperiodistas tienen un problema, que es el problema de la inmediatez. Ellos necesitan transmitir a sus agencias, a la brevedad posible, las imágenes de lo que está aconteciendo, ¿sí? Por un problema de la inmediatez que hay en el mundo de las comunicaciones y particularmente ahora con esto de la expansión de las redes sociales. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos colocan sus cámaras en el modo P o incluso algunos en modo full automático, por supuesto con un conocimiento profundo de la cámara y encuadrando de una manera soberbia, y disparan, toman la foto y la envían tal cual. JPG y nada de error ni nada de eso, porque simplemente no hay tiempo para estar haciendo ajustes. Y ese es el factor clave aquí, el tiempo. Si uno está en estudio, si uno está en una situación donde uno dispone de todo el tiempo del mundo para ajustar los parámetros de la cámara, manual, por supuesto, es la mejor alternativa porque tienes tú el control absoluto de la cámara. Pero una escena muy común que seguramente les ha ocurrido a todos ustedes es que están con un grupo de amigos y les quieren tomar una foto, y entonces empiezan: apúrate, te estás demorando mucho, toma la foto, tómala ya. Imagínense ustedes que uno se ponga a ajustar con toda la paciencia del mundo. Bueno, déjame fijar primero, a ver, para que me salga un bonito bokeh de fondo, la cosa, y la gente se empieza a desesperar. Bueno, se aburren, se te van y no toman la fotografía, ¿sí? Entonces ahí es donde los modos semiautomáticos intervienen. De hecho, he leído sobre muchos fotógrafos, incluso muy serios, que dicen que su flujo de trabajo normalmente es ajustar o la apertura o la velocidad, dependiendo del tipo de foto que quieran lograr. O sea, ponen prioridad a la apertura, prioridad a la velocidad, permitiendo que la cámara calcule el otro parámetro, y con el botón de exposición de la compensación ajustan lo que sea necesario ajustar para tener la toma como ellos quieren tener la toma. Entonces, también esa es otra ventaja, ¿no? Que en la práctica es más o menos el mismo flujo de trabajo que uno hace en manual, porque lo que uno hace en manual es que uno fija uno de los dos parámetros, la apertura o la velocidad, dependiendo el tipo de efecto que quiera. Si quiere congelar el movimiento, si quiere mucha profundidad de campo, si quiere poca profundidad de campo, si no quiere congelar el movimiento, lo quiere captar. Y esas son las primeras decisiones que toma uno, y después en consecuencia ajusta los otros dos parámetros, incluido el ISO. Entonces no es nada de extraño que en muchas circunstancias lo que convenga y lo ideal sea usar los modos semiautomáticos. Así que bueno, ese es otro de los mitos de la fotografía. Mito número 5. Si no cumples las reglas, tu fotografía no vale nada. El siguiente mito es un mito muy extendido y que se le machuca mucho, particularmente a la gente cuando está aprendiendo fotografía. Se le machuca muchísimo, ¿no? Aquello de las benditas reglas de la fotografía. Y como bien lo decía en la introducción, bueno, en toda actividad humana que se precie hay reglas, indudable. Hay reglas que, bueno, que uno tiene que cumplir, y es así, pues las reglas están ahí un poco para garantizar que se mantenga el orden, para que la cosa no se convierta en un despelote. El problema es cuando esas reglas terminan tragándose el oficio, y entonces ya no es el oficio, son las reglas. En realidad, las reglas son inventos,
inventos que uno pone para poner un cierto orden, para que la cosa tenga una cierta coherencia. Pero por ejemplo, como hacen ciertas redes sociales que te dicen, no, si el horizonte no está recto, no te acepto la fotografía. O si el sujeto está puesto en el medio, tampoco te acepto la fotografía. Cosas así, pues. Entonces empiezan a repetir eso, y el problema con eso es que muchas personas, en particular la gente que está comenzando en el oficio, tiende a creer que esas son verdades que hay que cumplir a pie juntilla. Cuando en realidad, como muy bien saben todos los profesionales, las reglas están ahí precisamente para romperlas con creatividad, con intención artística. Esa es la idea. Pero, por supuesto, para romperlas, primero hay que conocerlas. Entonces, este es otro de los grandes mitos de la fotografía. Mito número 6. Dispara siempre en RAW. El siguiente mito, vaya, esto sí que es un mito muy propagado y muy celebrado incluso en las redes sociales, que es el tema de disparar en RAW. El RAW, como seguramente ustedes saben, es el negativo digital, o sea, es toda la captura con toda la información que tomó el sensor de la cámara, y normalmente suele ser un formato plano. Este es quizás una de las desventajas, en particular para los principiantes, de disparar en RAW, que fíjense, lo que sucede es que cuando usted toma la foto y usted la visualiza en el monitor de su cámara o en el visor, usted lo que ve es una interpretación del RAW que hace la cámara. Es decir, la cámara crea una versión JPG, en formato JPG de la toma que usted hizo de ese RAW, y se lo muestra a usted en la cámara. Obviamente esa toma que le está mostrando a su cámara ya incluye un proceso, ¿sí? El JPG incluye un proceso más o menos automatizado por la cámara y en conjunción con los parámetros que usted haya definido en la configuración de su equipo. Y eso es lo que le muestra a usted la cámara. Y usted ve, por ejemplo, cámaras como la Nikon Z6 II, que tiene un monitor de una resolución brutal. Uno ve la foto en el monitor, uno dice, oye, preciosa, y cuando va a ver el RAW en la computadora dice, oye, pero ya va un momento, esto no se parece a lo que yo vi en la pantalla. Y es cierto, eso puede pasar, pero no es un error suyo, no es que realmente tomó mal la fotografía, no. Son dos cosas ahí que están como conspirando un poco. Por un lado, la altísima resolución del monitor que tienen cámaras como la Nikon Z6 II, y por otro lado hay que recordar que el formato RAW es un formato plano, ¿sí? Un formato que está hecho para que usted a partir de ahí haga todos los ajustes que usted quiera de color, de sombras, de luces, contraste. O sea, que usted ponga la foto a su gusto. Si lo que vio en la pantalla le gustó, bueno, usted tratará de recrear eso, pero puede incluso hasta mejorarlo, ¿sí? Y esa es la ventaja de disparar en RAW. Por supuesto, todo esto se hace cuando tienes tiempo y cuando tienes ganas y cuando te gusta y cuando entiendes algo del tema de revelado, que manejas relativamente bien algún software de edición, Lightroom, Capture One, Photoshop, cualquiera de esos, para que puedas exprimir correctamente los RAWs de tu cámara. Ese es otro de los grandes mitos. Mito número 7. Sin luz no hay foto. El siguiente mito es un mito muy extendido y bueno, se nos enseña en las escuelas que fotografía es igual a luz. Entonces la gente dice, bueno, entonces si no hay luz no hay foto. ¿Sí? Así, en la oscuridad es imposible tomar fotos. O con poca luz es imposible tomar fotos. Y resulta que no. Resulta que la ausencia de luz no es más que una de las posibilidades creativas que tiene la fotografía. Y creativa incluso como reto intelectual, porque te obliga a adaptar tu equipo y las condiciones, te pone retos, te obliga a pensar cómo hacer para capturar la foto con poca luz, ¿sí? En el caso de la fotografía nocturna, bueno, las cámaras de hoy en día ayudan muchísimo con los estabilizadores. En muchas circunstancias ya no tienes por qué tener un trípode, que es uno de los inconvenientes. Bueno, tengo que cargar con un trípode, poner la cámara y hacer exposiciones largas necesariamente. Bueno, con las cámaras de hoy en día no tanto. No tanto porque, bueno, los estabilizadores ayudan, los procesadores ayudan, el manejo del ruido ayuda, lo cual permite utilizar ISOs más altos, ¿sí? Lo cual permite disparar a velocidades más rápidas.
Y bueno, todas esas cosas ayudan a que en la noche sea posible obtener excelente fotografía. Además, como ya mencionamos en un video, la noche tiene su encanto muy particular. Las luces de la noche, los colores de la noche, tienen un encanto muy único y que solo la noche sabe ofrecer. Así que ese es otro de los mitos de la fotografía. Mito número 8. Dispara siempre en el ISO nativo de tu cámara. Hablando de la noche, el siguiente mito tiene que ver con este y es el tema del uso del ISO, ¿no? Siempre te machacan en las escuelas o en los cursos o en los talleres. Debes disparar con el ISO nativo de la cámara. Bueno, las cámaras vienen con un ISO nativo, o sea, es el ISO mínimo que soporta la cámara. En la mayoría de las cámaras modernas, el ISO nativo es ISO 100, pero hay muchas cámaras, por ejemplo, mi D90 tiene ISO nativo 200. ¿Ok? Entonces, bueno, hay un ISO nativo y la gran mayoría de las cámaras permite bajar ese ISO, pero simulado electrónicamente. Por ejemplo, en el caso de la D90 puedes bajarlo a 75, a 50 y a 100. Entonces, pero esos son simulados, pues. Recuerden que el ISO no es más que una amplificación de señal, una amplificación electrónica de señal. Y por supuesto, al amplificar la señal, se anexa el innecesario, inconveniente o a veces molesto ruido. Pero siempre lo vas a tener ahí. Las cámaras modernas tienen sistemas de procesamiento de señal muy avanzados y permiten manejar ISOs relativamente altos, ¿sí? ISOs de 3000, 4000, 8000. Ya por encima de 8000 la gran mayoría de las cámaras, excepto excepciones muy puntuales que sí las hay, pero son cámaras muy costosas y muy caras, precisamente por eso. Pero ya sobre ISO 8000 el ruido está siempre presente en el 95% de las cámaras. Y bueno, hay todo un rango ahí con el que uno puede jugar dependiendo la cámara que uno esté manejando. Por eso es bien importante conocer a fondo el equipo que uno tiene para conocer cuáles son sus limitaciones. Por ejemplo, saber exactamente a partir de qué ISO la foto se empieza a degradar de una manera desagradable y hasta qué nivel el ISO está controlado. Entonces, bueno, ahí uno sabe cómo puede aprovechar al máximo su equipo. Así que este es otro de los mitos de la fotografía. Mito número 9. Con el sol nunca al frente. El siguiente mito es un mito bastante extendido también y bueno, afortunadamente hay mucha gente en las redes que está empezando a entender que la riqueza que se puede obtener si nos olvidamos un poco de este mito, y es el tema de la hora de toma de la fotografía, ¿no? Una cosa que se nos dicen es, bueno, trata de tomar tu fotografía en lo que se conocen como las horas doradas, que son las primeras horas del día, o los atardeceres, que bueno, el sol ya está bajando, está más difuminadito, hay unos colores amarillos, naranjas, ocre, que son un verdadero espectáculo. De verdad que sí, son una hora preciosa, las llaman así, las horas doradas. Sin embargo, en el resto del día, particularmente en horas del mediodía, el sol es bastante intenso y produce unas sombras muy fuertes, ¿sí? Entonces te dicen, bueno, nunca salgas a tomar fotografías ahora porque eso es perder el material. Bueno, y resulta que nuevamente ahí interviene la creatividad, se pueden aprovechar esos reflejos, ¿sí? Particularmente las cámaras modernas y los lentes modernos que traen tratamientos para evitar que esos reflejos sean molestos y producen unos efectos muy bonitos y muy artísticos. Entonces, también se pueden aprovechar ese tipo de tomas, ¿no? Incluso se pueden trabajar bien los famosos contraluz, que es cuando tienes la fuente de luz, en este caso la luz del sol, muy de frente y por supuesto los sujetos quedan oscuros, completamente oscuros. Bueno, esos contraluz también pueden dar tomas muy bonitas y muy interesantes. Así que ese también es otro mito de la fotografía. Antes de continuar, quisiera decirte que si te gusta este video y si te gusta el tipo de trabajo que estamos haciendo, por favor suscríbete y activa la campanita de notificación para que el sistema te indique cada vez que subamos nuevo contenido para todos ustedes. Además, quiero decirles que abajo hay una cajita de comentarios, ahí pueden dejar cualquier duda, cualquier comentario, incluso mencionar temas que les gustaría que tratáramos en este canal. Mito número 10. Eso se arregla en postproducción. Y vamos a concluir esta conversación del día de hoy sobre los 10 mitos de la fotografía con un mito que ese sí
ese sí es emblemático y dudo mucho que haya alguien que haya aprendido fotografía y no haya sido víctima en algún momento de este mito. El mito de que todo se arregla en postproducción. Creo que todos en algún momento hemos pasado por ahí. Nada, dale, toma la foto y después en postproducción se arregla eso. ¿Y cuál es el tema de postproducción? Que el postproducción, si es que se arregla, porque a veces hay tomas que son insalvables, pero si es que se arregla, te vas a llevar unas cuantas horas sentado en el computador, incluso sabiendo lo que estás haciendo, porque a veces los errores son, pero brutales. Y sí, es cierto, la computación en estos últimos días ha mejorado muchísimo y ofrece muchas posibilidades, los programas son cada vez más evolucionados, ofrecen más herramientas, permiten más corregir cosas. Eso es cierto, pero sin duda alguna que eso implica mucho trabajo frente al computador para reparar una sola foto. Ahora imagínense ustedes si usted cubre un evento, por ejemplo, como una boda, unos 15 años o un evento social y va con ese preconcepto de que eso lo arreglo en postproducción y toma, no sé, como se hace en algunos países europeos que se toman 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 fotos. Imagínense ustedes llegar con la mentalidad de que no te preocupes, toma 5.000 fotos y al llegar a la casa las arreglamos en el computador. Imagínense, o sea, toda la vida. Eso es realmente... No. La idea es un poco hacer las tomas de manera que el procesamiento que requieran sea el básico, el estándar, corrección de color, un poquito de luminosidad, ese tipo de cosas que se pueden hacer incluso de manera hasta automatizada. Una vez que ya uno tiene más o menos claro que tiene un balance de blancos determinado, por ejemplo en el caso de un evento, fijas bien el balance de blanco, manejas bien tu color y después lo que haces es que replicas esos ajustes en las demás fotografías y eso lo hacen automáticamente la gran mayoría de los programas de edición. O sea, a grosso modo, porque lo otro es ponerte a trabajar foto por foto y eso lleva muchísimo tiempo y créanme, nadie en su sano juicio hace eso cubriendo un evento. Eso de repente lo hace para una foto en particular, para una foto con intencionalidades artísticas y ese tipo de cosas que bueno, le dedicas un poco más de tiempo, te puedes pasar todo el tiempo que tú quieras, pero eso ya es una cosa de creatividad, de expresión artística. Pero nadie en su sano juicio en un evento se pone a reparar 5.000 fotos porque sencillamente no hizo las cosas bien con las tomas en cámara. Entonces el consejo es familiarizarse con su cámara y tratar de que las fotos salgan de la cámara lo más cercano posible a lo que va a ser el formato final, o sea, la forma como se va a ver la foto finalmente. Estos fueron los 10 mitos de la fotografía y nos vemos en una próxima ocasión. Mi nombre es Alberto Subero y esto es El Mundo de Saras.